Dolor crónico es dolor que se queda ahí, que persiste, y eso fue lo que mencionó el doctor, que es dolor que continúa, que hay que vivir con el dolor. Que continúa el dolor específicamente más de 3 meses. Esta es la diferenciación entre agudo a dolor crónico cuando ya pasa más de 3 meses. Específicamente los objetivos de hoy van a ser a comprender la epidemiología y los tipos de dolor crónico, conocer el mecanismo de acción del dolor, específicamente los puntos en cuanto cambia de dolor agudo a dolor crónico, y comprender el tratamiento del dolor, que incluye opciones farmacológicas y no farmacológicas. Entonces el doctor mencionó que el 80% de los dolores que las personas sufren, específicamente las personas le va pasando cuando se van poniendo mayores, es dolores de la espalda, ¿no? Usualmente. Y eso ya cuando van pasando los 40, 50, 60, 80 años, se van empeorando estos dolores y son que duran toda la vida. Entonces, lo importante es el manejo de esos dolores, cómo manejar la causa de los dolores que las personas puedan tener que sean crónicos. Porque cuando digamos que tenga una persona 40 años y se hiera, tiene alguna herida, algún hueso roto, la recuperación es más rápida, por eso es que se dice ese periodo de 3 meses es una recuperación más rápida. Ya la persona vuelve a lo normal más rápidamente, pero ya cuando van envejeciendo ya se hace más difícil. Para los niños pueden tener a los 5 años, son como si fueran de plástico, se hacen una herida y vuelven luego a lo normal, pero las personas cuando van envejeciendo se va poniendo más difícil esa recuperación rápida. Entonces necesitan ya mecanismos para compensar las heridas que ha tenido. Entonces lo que pasa con las personas es que con el tiempo, digamos, una persona que use un bastón va caminando una línea recta, y ellos pueden tener, lo que le tiene el problema es su rodilla, digamos, tiene dolor en la rodilla y eso le causa no caminar derechamente y encorvan la espalda. Entonces ya tienen ahí un dolor secundario que es el dolor de la espalda, que si no quitan la causa del primer dolor, que es el de la rodilla, nunca se va a mejorar el segundo. Entonces, hablando sobre la epidemiología del dolor crónico, comenzamos primero con la definición de qué es el dolor. Es una sensación que no se siente buena, y también una experiencia emocional, entonces asociada con cualquier daño que pueda tener, o cualquier herida que pueda tener una persona. Entonces ya es la conexión entre el sentido que tiene el dolor y también lo emocional, que va a hablar un poquito más en adelante el doctor. Entonces, las diferentes categorías del dolor, que es dolor agudo, es la primera, y segundo el dolor crónico, que ya es cuando pasa más de los 3 meses. El dolor agudo usualmente resulta de alguna herida, inflamación o alguna herida al tejido. El ejemplo más común que puede mencionar el doctor es cuando alguien le da con un bate de béisbol, o si no a una persona que tuvo una herida de bala o algún accidente por ese estilo. Ya esa es una lesión que es aguda porque es en ese momento. Y ya cuando pasan los 3 meses que no se recupera la persona, digamos que se puede torcer un tobillo, sí, y ya no se recupera en esos 3 meses, y ya pasa a ser un dolor crónico que representa ya otro nivel. Porque usualmente lo que usted vería es que si se tuerce el tobillo, con el tiempo, va pasando el tiempo, se va recuperando haciendo ejercicio, puede ponerle más peso al tobillo, sí, y se va recuperando. Pero cuando esto no sucede y pasan más de los 3 meses, ya entonces es dolor crónico. Los diferentes tipos de dolor que hablamos, que son de agudos y crónicos. Cuando usted va, digamos, a una sala de urgencias, le van a hacer la pregunta cómo se siente el dolor. ¿Se siente que le puya, que es como eléctrico, que le quema? Esas preguntas se las hacen para el doctor saber qué tipo de dolores que puede tener, que son dolor nociceptivo, dolor neuropático, una categoría mixta o dolor central. El nociceptivo es dolor como el que mencionaba anteriormente con el bate de béisbol, que ya es un dolor agudo en ese momento. El dolor neuropático ya es, digamos, cosas que afectan los nervios, como el dolor neuropático de las personas que tienen diabetes, el dolor diabético, una neuralgia o alguna otra complicación de los nervios. La categoría mixta ya son como las migrañas, o algunos tipos de dolores relacionados con el cáncer, que pueden afectar ambos, el neuropático y nociceptivo. Y dolor central ya es causado, la mayoría del dolor que siente el cuerpo, o todo el dolor que siente el cuerpo, sí es procesado por el sistema nervioso y el cerebro. Entonces hay personas que digamos que le den un derrame cerebral y puede afectar el área del cerebro que maneja la sensación del dolor.
que se llama el tálamos. Entonces, cuando afecta esa área, ya tiene dolor talámico que no se puede ayudar con ningún medicamento. Entonces, hablando sobre el dolor crónico, algunos de los riesgos y los efectos que tiene el dolor crónico pueden variar, incluyendo factores que son individuales para las personas, factores del medio ambiente, factores psicosociales y algún dolor que no ha sido apropiadamente tratado, algún dolor agudo que no ha sido apropiadamente tratado. Pero también hay otras cosas que todos esos tipos de variantes pueden afectar ya la calidad de vida de la persona. Afectan la movilidad, el sueño, el apetito, el estado anímico, la función que puede tener la persona en realizar sus quehaceres. Entonces, hablando de los factores individuales, cada persona tiene diferentes factores que pueden afectar el dolor crónico, incluyendo influencias medioambientales, pero hay algunos factores como el no volver a trabajar a los 3 meses, personas que no están activas. Por eso es bien importante que las personas vuelvan a trabajar ya después de ese periodo de 3 meses, porque se han hecho muchos estudios de investigación que han visto que las personas que duran más de esos 3 meses para recuperarse de algún dolor agudo o algún dolor crónico, ya entonces muchas veces no vuelven a trabajar, porque ya se volvió entonces un dolor crónico. En sí, es bien importante estar activo y moverse para las personas que tienen dolor crónico, porque el estar sentado y no estarse moviendo causa dolor en sí mismo. Entonces, eso es uno de los factores que son bien importantes que la persona se mueva. Hablando del camino, de cómo funciona el dolor, la visión general del camino del dolor, eso es lo que estaba hablando el doctor anteriormente sobre el dolor agudo comparado con el crónico. El dolor agudo es regulado por el sistema opioidérgico, que quiere decir el tipo de medicamentos que toman. Digamos, cuando una persona tiene una herida aguda, como se rompió un hueso o algo por el estilo, le dan los medicamentos, la codeína o acetaminofén con codeína o Vicodin o otros tipos de medicamentos de ese tipo que son opioides. Esos son porque son para tratar el dolor que está en ese momento. Ya después que se quite el estímulo, que se quite el dolor, ya esos medicamentos se pueden parar. Pero con el dolor crónico son asociados con el componente neuropático, como preguntó el doctor anteriormente, que los diferentes tipos de dolores, por eso le preguntan si son punzantes, si le pullan, si le queman, cómo le duele, para así saber qué tipo de dolor y en qué etapa de este camino del dolor están, porque pueden que tengan síntomas que no son solamente centrales, pero pueden ser neuropáticos que afectan otras áreas. Entonces ahí se determina si necesita un medicamento. Puede ser un poquito con un sistema opioidérgico, pero también otros diferentes tipos de medicamentos que afectan al sistema. Lo que era un dolor que pasaba el camino del dolor bien linealmente, es como el dolor que dijimos agudo, que va de la parte, el estímulo que es el dolor, va al cerebro, le deja saber que tiene dolor, le da el medicamento y eso lo trata, ya se va el dolor. Pero con ese otro tipo de dolor crónico no sucede eso. Entonces va del dolor que siente la persona al cerebro, vuelve al dolor, porque los medicamentos que le están dando tal vez no le resuelvan todavía el dolor, y sigue sucesivamente yendo de un lado al otro y no se resuelve porque en sí no sabe cómo resolver la sensación de dolor que está sintiendo. Entonces, hablando sobre los diferentes mecanismos del dolor crónico, comenzando con la transmisión, cómo se transmite el dolor. Por eso el doctor tiene esta página hablando sobre la modulación del dolor crónico, con la inflamación particularmente, porque puede ser dolor que sea por inflamación o por algún daño al tejido, puede ser neuropático. Entonces, hablando con la inflamación, es un ejemplo, digamos, una persona que tenga problemas de la espalda, y ya tiene problemas crónicos de la espalda, dolor crónico en la espalda. Entonces, cuando se hiere encima de eso, entonces ya tiene esa inflamación encima del dolor crónico que tiene en la espalda. El otro mecanismo del dolor crónico es la moderación del dolor crónico con la sensibilización periférica, que es básicamente, aquí en la imagen se ven, y mientras más nervios son activados por la sensación del dolor, entonces más nervios se vienen a esa área. Digamos, si tiene una herida en un área particular, mientras más se disparan la sensación del dolor en esa misma área, el cuerpo responde teniendo más
nervios en esa área para recibir la sensación de dolor. Mientras más, entonces se va poniendo más sensible el área y más sensibilización en esa área, y lo que lo hace es que lo empeora entonces el dolor, porque tiene ahora más nervios que están recibiendo esa señal. Entonces, esta es la sensibilización central. La anterior fue periférica, que es en el área donde está el estímulo, ahí se siente, tiene más nervios que están recogiendo la sensación de dolor. En esta ya es las neuronas en el cerebro se están disparando más y sintiendo la sensación del dolor en el cerebro. Igual que en la periférica, la única solución es eliminar el estímulo, o sea, eliminar la sensación de dolor que está haciendo que suceda. Entonces, con el tiempo, cuando tienen un dolor crónico, va pasando ya de lo que puede afectar la inhibición del dolor, lo que le dicen noradrenérgico, que es la adrenalina, lo que afecta cuando se tiene una herida, la adrenalina le afecta, le ayuda con el dolor, igual que los medicamentos opioides también ayudan con el dolor, pero esos son con los dolores agudos. Mientras más tiempo va pasando, entonces ya no tienen el mismo efecto para ayudar el dolor que tienen las personas. Lo más importante es la evaluación del paciente. La mejor manera es comenzando haciéndole preguntas y escuchando al paciente para que ellos le digan cuál es su nivel de dolor, cómo se siente el dolor, dependiendo por la persona. Reconocer que el paciente sabe cuál es su dolor. Y hay algunas herramientas que ayudan para cómo determinar el dolor. Una de ellas es una escala que es sobre los números, del 0 al 10, cuál es el nivel de dolor, que esa es la mejor para los adultos, pero para los niños no es ideal sino una visual o una como esta que se llama Wong Baker, que es con estas caritas que están aquí a la mano derecha. También hay algunas herramientas para cuando ya se ha determinado que la persona sí se le puede dar tratamiento de medicamentos opioides para el dolor agudo. Entonces, esas herramientas que se utilizan para ver cuánto riesgo tiene la persona de adicción. Entonces, para ver si tienen un riesgo más alto de tener adicción a algunos de estos medicamentos opioides, para determinar si se deben continuar a largo plazo. Esta es una imagen antigua de la Organización Mundial de la Salud, que es la escalera analgésica o del alivio del dolor. Son 3 pasos. El primer paso es para dolor leve a moderado, que es no opioides, medicamentos como aspirina, antiinflamatorios, Tylenol. El segundo nivel es opioides leves, como la codeína, por ejemplo. Y el paso número 3, que ya es como medicamentos como la morfina para tratar el dolor. Pero lo que mencionó el doctor es que en ningún paso, ni el paso número 1 ni en ninguno de ellos mencionan otros tratamientos como el ejercicio o alguna terapia, sino solamente inmediatamente van aquí hay algunos medicamentos. Ese es el problema que tienen aquí en Estados Unidos, que es inmediatamente se van a los medicamentos. Y preguntó el señor que si hay otras modalidades que se tratan antes de llegar a estos pasos, y mencionó el doctor que por eso deberían estar listadas ahí, por lo menos en el primer paso, tratar no solamente medicamentos, pero sino algunas otras modalidades que también pueden ayudar para el dolor. Entonces, para el manejo el dolor crónico, deberían haber otros agentes no farmacológicos, como la educación particularmente es bien importante para el paciente y para los doctores. La terapia física, el ejercicio, el movimiento en sí, acupuntura, la yoga, también son muchas cosas que pueden ayudar. A las personas también tienen un componente, como mencionó anteriormente el doctor, que son psicológicos y sobre terapia de comportamiento cognitivo, que pueden ayudar mucho a las personas con el dolor crónico. Y estas son intervenciones que no son farmacológicas. Entonces también hay intervenciones médicas y tecnológicas que pueden ayudar, como algunas unidades que se llaman TENS, o pueden hacer alguna intervención médica o con medicamentos, pero las primeras 3 son intervenciones que se hacen sin medicamentos, no farmacológicas. Entonces eso serían los primeros pasos. Entonces quería hacer un resumen bien rápido de los diferentes medicamentos que se pueden utilizar para tratar el dolor. El señor preguntó sobre el uso de marihuana y aceites que tiene marihuana médica, y el doctor contestó que el área donde acaben eso es después que ya se han tratado todos los diferentes tratamientos que están disponibles, porque eso se le han hecho estudios. Entonces, si él tuviera que recomendar, digamos, a un familiar o a alguien por el estilo, le diría
que utilizaran los que ya se han estudiado anteriormente. Puede que le funcione a una persona, puede que no, que le funcione a otra, eso también, pero no ha sido investigado, entonces no sabría decirle si eso definitivamente le va a funcionar o no, sino diría tratar las cosas que ya se han investigado anteriormente. Aquí en el estado de Nueva York recientemente se pasó la ley para que sí pueda utilizar marihuana medicinal, pero es con una prescripción de un médico que va a determinar cuál es el uso para la persona. Entonces, con los diferentes medicamentos hay opioides que ya son como el Oxycontin, anticonvulsivos que ya son como lírica y algunos medicamentos así, antidepresivos y también medicamentos como el Tylenol y antiinflamatorios no esteroides. Se ven que hay diferentes tipos de medicamentos, particularmente los anticonvulsivos y antidepresivos, que eso es lo que enseña que hay diferentes factores que tienen que ver con el dolor, que no es solamente, digamos, se da un golpe y el dolor que siente ahí, sino lo que la persona ve, lo que tiene en el cerebro, la reacción que tiene el sistema cerebral, el sistema nervioso también, y todo eso por el estilo tiene un componente que son con el dolor crónico, entonces hay muchos aspectos. De acuerdo con un informe que se hizo nacional en la evaluación de amenazas de drogas, de los medicamentos, los opioides, se tratan de robar las personas de los hospitales, medicamentos como la oxicodona, el Percocet, el Demerol, el Vicodin, son los que más se tratan de robar las personas de los hospitales. Y eso es de lo que se está hablando más hoy en día. Sí. El dolor crónico y las prescripciones de opioides, el 11% de las personas tienen algún dolor crónico en su vida diaria. Usualmente los opioides se lo dan a las personas cuando tienen dolor crónico porque es más fácil para el doctor usualmente darle un medicamento que sentarse a hablar con la persona para ver cuáles son los síntomas de su dolor y cómo se puede tratar. Los proveedores de cabecera dan el 50% del tratamiento de opioides, aunque ellos no son especialistas. Entonces, parte de ese problema fue lo que se vio, que hay muchas personas usando opioides porque van a su médico de cabecera y le dieron esos medicamentos y no a los especialistas. Por eso ahora, hoy en día, los doctores muchos doctores de cabecera ya no dan prescripciones de medicamentos opioides. Entonces, para la evaluación de los pacientes, las cosas que se deben documentar son el historial médico, primero comenzando por ahí, el historial médico y físico de la persona, hablando de cuál es su dolor, como mencionó anteriormente, el no receptivo o si es otro tipo de dolor, para ver cómo se puede tratar, qué cosas hay ya, cuál es la intensidad y la naturaleza del dolor, qué cosas se ha hecho anteriormente para tratar el dolor o cuáles medicamentos o tratamientos ha utilizado. Si tiene alguna otra enfermedad que pueda que afecte al dolor crónico que siente la persona y cuál es el efecto en su función física y psicológica. También documentar si hay algún historial de abuso de sustancias que pueda determinar cómo se puede utilizar los medicamentos o la presencia de alguna otra indicación para determinar qué tipo de uso debe hacer el medicamento. El doctor siempre comienza con la pregunta de qué actividad quiere hacer que no pueda hacer ahora mismo por el dolor y cómo superarla. Entonces, algunas de las cosas que tienen que evaluar cuando se está tratando a una persona para dolor crónico, hay personas que son de bajo o riesgo mediano y personas que son de alto riesgo. Pacientes que son de alto riesgo, las que son de riesgo bajo o moderado son las personas que no tienen ningún historial de abuso de sustancias y les recomiendan que obtengan sus recetas de un solo médico en una sola farmacia para que así se pueda tener ese seguimiento. A los pacientes que son de alto riesgo ya entonces tienen un acuerdo por escrito de cómo se van a utilizar los medicamentos y le pueden hacer solamente darle 1 o 2 semanas de la prescripción, hacer cosas como pruebas de sangre para las drogas también, o a veces pedirle que traigan sus medicamentos para contar cuántas píldoras le quedan, pero aunque sea de riesgo bajo o riesgo alto, siempre tienen que tener un acuerdo de dolor por escrito con su médico para así saber cómo lo van a tratar. Entonces, ¿cuáles son las pautas del plan de tratamiento? ¿Cuáles son las metas funcionales? ¿Qué tipo de cosas quiere volver a hacer? ¿Cuáles son los avances que quiere hacer en la fisioterapia? Que se vea que tiene un mejoramiento
en su sueño y en la cantidad de tiempo que está durmiendo, que está implementando más actividades de la vida diaria, que está volviendo al trabajo, haciendo todas las actividades que usualmente hacía la persona, volviendo a su vida cotidiana. Las otras cosas que se pueden documentar es cómo los objetivos se han realizado, si han llegado a los objetivos, por ejemplo, si ha habido alivio del dolor o mejora en la función física de la persona, y el plan de tratamiento, si necesita alguna consulta a otro tipo de médico como un psiquiatra o un trabajador social, si necesita alguna otra evaluación o algún otro examen como un MRI o algún otro examen por el estilo, o si necesita otro tipo de tratamiento planificado para tratar el dolor crónico. Igual como cuando las personas tienen, digamos, diabetes o hipertensión, no se puede seguir el tratamiento de por vida, sino hay que hacer un chequeo generalmente cada par de meses para ver si está funcionando el tratamiento, entonces para ver si hay que hacer algún cambio del tratamiento. Entonces, dando un resumen de lo que se habló hoy en día, la sensibilización periférica y central juegan un papel en el dolor crónico, incluyendo si el dolor es nociceptivo, como mencioné anteriormente, o el neuropático, y a veces la hipersensibilidad de la persona que ya que ya no es funcional, es disfuncional. Eso quiere decir que anteriormente la sensación de dolor que tenía servía a un papel, que era dejarle saber al cuerpo que se tenía que detener y descansar, pero ya con el tiempo, cuando se vuelve crónico, ya no juega ese papel, ya es disfuncional. Entonces también se necesita un enfoque multimodal, que quiere decir diferentes tipos de tratamientos para tratar el dolor, algunos que son farmacológicos, usando medicamentos, y otros que no son farmacológicos, sin medicamentos, usualmente una mezcla de los dos, un poquito de cada uno, incluyendo terapia también, y los factores que influyen en los tratamientos que se le puede dar a una persona, como la genética, algún otro medicamento que puede estar utilizando que causa alguna interacción, el historial, los riesgos de adicción también, y un enfoque de equipo es lo ideal, multimodal para tratar el dolor de la persona.